A ver, seguimos con problemas de inercia y rotación. A ver, este enunciado, omítanlo porque esto era de otro problema. Realmente el enunciado es calcular la inercia de una varilla uniforme en torno a su eje central, un eje central que pasa por su centro. La varilla tiene masa m. Respecto a este centro, bueno, tiene longitud L mayúscula que entonces se mueve entre, si lo ponemos sobre el eje X, entre X menos L medio y L medio. Para hacerlo por integración, tomamos un diferencial, tomamos la distancia, un diferencial de masa a una distancia X, es decir, R perpendicular para el cálculo va a ser X y de ancho de X. Luego tenemos un diferencial de masa situado en R igual a X, dm va a ser lógicamente la densidad por unidad de longitud lambda, que es la masa total entre L mayúscula, y por tanto dm va a ser lambda por dx. Y el centro de masa integrando se calcula como dm por la distancia perpendicular al eje, que en este caso es x, es decir, lambda x cuadrado de x. Bueno, aquí es muy simple, se integra y aquí queda lambda x al cubo entre 3 y se integra entre menos L medio y L medio y nos da el momento de inercia. Es muy sencillo esta parte. A ver, aquí tenemos un péndulo físico que consiste de una barra uniforme, que es esta, de masa M1 que pivota en uno de sus extremos, en este caso en el punto S. La barra tiene longitud L1 y momento de inercia I1 alrededor del pivote. Un disco de masa M2 y radio R2 y momento de inercia I2 alrededor de su centro de masa, que sería aquí en el centro del disco, está rígidamente pegado a una distancia L2 del pivote. El péndulo es inicialmente desplazado a un ángulo θ0 y liberado al reposo. ¿Cuál es el momento de inercia del péndulo alrededor del pivote S? Bueno, el momento de inercia del disco alrededor del pivote se halla por el teorema de los ejes paralelos, porque tenemos el momento de inercia alrededor de su centro, y este también es un ángulo, es un eje que es paralelo a este, solo que está a una distancia L2. Así que I del disco va a ser I del centro de masa más M2 por la distancia al cuadrado, que es L2 al cuadrado. I1 es el momento de la barra, así que el momento total va a ser I1 más esto. En la parte A, la parte B, ¿cuán lejos del pivote está el centro de masa del sistema? Bueno, el centro de masa del sistema completo está localizado a una distancia L del centro de masa del pivote. Y en este caso se debería cumplir que M1 más M2, que es el sistema, por L del centro de masa, tiene que ser igual al ponderado, a M por L ponderado. En el caso de M1, va a ser M1 por la distancia del centro de masa al eje, que en este caso, como es L1 la longitud total y el centro de masa está en la mitad, es L1 medio. Y M2 está situado a L2. Entonces de aquí sale L del centro de masa. La parte C, ¿cuál es la velocidad angular del péndulo cuando está en la parte inferior de su oscilación? Es decir, cuando esto se ha movido hacia la vertical. Para encontrar la velocidad angular del péndulo se toma el punto de energía potencial cero gravitatoria en el fondo de la oscilación aquí. Θ igual a 0. La energía mecánica total es, inicialmente, que tenemos solo energía potencial. ¿Y cómo la calculamos? Con la fórmula clásica, masa por gravedad por altura, M1 por la gravedad para la barra, por la altura de la barra. La altura de la barra la tomamos en el centro de masa, que está aquí, en L1 medio. Y la altura sería de aquí a aquí. Y eso lo calculamos fácil. Si de aquí a aquí hay L1 y aquí hay L1 medio, es L1 menos L1 por el coseno de θ0. Sale directo. M2 igual. El centro está aquí, el centro de masa. Así que es M2 por G por la distancia desde 0, esta distancia. Si esto es L2 coseno de θ0, esto va a ser, como esto es L1, L1 menos L2 coseno de θ0, sale directo también. Este sería el centro de masa del péndulo. Energía mecánica final.
Bueno, la energía mecánica final va a ser la potencial más la cinética. La potencial va a ser M1 por G por la distancia. A ver, una vez que está en la vertical, el ángulo θ 0 es 0, por tanto, aplicamos esta misma fórmula con θ 0 igual a 0, nos queda L1 menos L1 medio, es decir, L1 medio, de aquí sale el L1 medio, y aquí sería M2 por G por L1 menos L2 coseno de θ, con estos 0 sería L1 menos L2, sale directo, más la energía cinética, que es un medio de I del sistema por la velocidad angular al cuadrado. Luego hacemos energía inicial igual a final de 4 y 5, igualamos y despejamos WF, que es lo que nos piden. Luego de 6 y 3, de la ecuación 3 y de la 6, vemos que esto es término M1 L1 medio más M2 L2. De aquí de 3 es esto, y por tanto es L del centro de masa por M1 más M2, que sería esto. Así que tenemos que esto y es igual a esto. La ecuación 8 se puede interpretar así: tome el centro de masa localizado, L del centro de masa del sistema y masa M1 más M2. Tome el punto de energía gravitacional potencial 0, donde el centro de masa está en su punto más bajo, θ igual a 0. Esto lo hicimos comparando 6 y 3, pero también lo podemos hacer haciéndolo así. Energía inicial, ¿cuál sería? Cuando estamos en un ángulo θ 0, sería del sistema, sería M1 más M2 por G por L de centro de masa por 1 menos coseno de θ del sistema. Sería L del sistema, en vez de esta distancia, por 1 menos L del centro de masa por el coseno del ángulo. Entonces nos daría esta fórmula de aquí con la energía cinética inicial 0, porque está partiendo el reposo, y la final, la potencial, se considera 0, y solo tenemos energía cinética final, igualando nos da esta misma fórmula. L del centro de masa se aplica el sistema M1 más M2. A ver, en este tenemos un disco uniforme delgado de masa M y radio R. Está montado sobre un eje que pasa por el centro del disco, perpendicular al plano del disco. Calcule el momento de inercia alrededor de dos ejes diferentes que pasan perpendicularmente al disco. Uno pasa por el centro de masa del disco. Sabemos que si pasa por el centro de masa del disco, directamente la inercia es su medio de mr cuadrado. Y el segundo pasa por un punto en el borde del disco a una distancia r del centro, es decir, a una distancia, un radio del centro. Estaríamos hablando de un borde en cualquier punto del borde del disco. Para el eje en el borde usa el teorema de los ejes paralelos. A ver, si es cualquier punto del borde, lo podemos poner aquí justo en la horizontal para facilitar los cálculos. Fíjense que está a una distancia r mayúscula del centro. Por los ejes paralelos sabemos que va a ser el momento de inercia respecto al centro del disco aquí, más la masa del disco por la distancia que hay de este centro al borde, del centro de masa al borde, que esta distancia de aquí es precisamente r. Así que es un medio de mr cuadrado más mr cuadrado, nos queda 3 medios de mr cuadrado. Ahora vamos a hacerlo esto mismo por integración directa, solo para practicar. Bueno, aquí tenemos que tomar el punto, lo tomamos aquí justo en la horizontal para facilitar el cálculo. Tenemos un diferencial de área que está a una distancia r medido desde el borde, desde este punto. Inicialmente está en un ángulo θ, lo proyectamos, lo desplazamos de θ y nos da esta área. Esta área es evidente que va a ser r por d θ, que es esto por dr.
Y por tanto dm va a ser r de tita de r por la densidad de masa. Como es uniforme, va a ser la masa total entre el área total. Entonces ya tenemos dm. Luego tenemos que integrar el centro de masa con respecto a... Bueno, esto sería con respecto al borde, sería IS. Aquí me equivoqué. Esto es IS. Con respecto aquí al borde S. Va a ser entonces dm por la distancia horizontal al cuadrado, sobre todo el cuerpo. La distancia siempre, aquí lo vemos r. Entonces nos va a quedar r cuadrado dm. Con esta r da r al cubo. Y tenemos que integrar respecto a r y tita. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos que ver qué integramos primero, si r o tita. Fíjense que r, en este caso, vamos a integrar entre 0 y r, pero este r va a variar con la posición del ángulo tita. Como varía con la posición del ángulo tita, primero vamos a... Es decir, podemos expresar este r como una función de tita, b de tita. La tenemos aquí, entonces tenemos que integrar primero respecto a r. Y luego se integra con respecto a tita. B de tita sale de aquí. Sería esta distancia de aquí a aquí. B de tita sería el rango máximo. R igual a 0 hasta aquí. Esto sería B de aquí hasta el borde, el otro borde de la circunferencia. Ahora, ¿cuánto es esta distancia B con respecto a tita? Bueno, hay una propiedad del círculo que si esto está aquí en el borde, si hacemos una secante sobre el otro borde en línea recta, esta recta que une con este otro punto, que sería el diámetro que sale de aquí, va a formar un triángulo que va a ser rectángulo. Es una propiedad que tiene el círculo. Como es rectángulo se facilita porque entonces esta distancia de aquí a aquí, que es B, va a ser este diámetro que es 2R proyectado por el coseno, es decir, 2R coseno de tita. Lo metemos aquí. Fíjense que integramos primero con respecto a R, entonces nos queda R a la 4 entre 4. Si evaluamos entre 0 y B, nos va a quedar simplemente B a la 4 entre 4, donde B es esto. Ahora sustituimos B aquí y ahora sí integramos con respecto a tita. Tenemos que integrar este coseno a la 4 de tita y tita va a variar entre, si nos vamos a este ángulo, van a ser negativos hasta aquí, es decir, menos pi medio, y este positivo desde 0 hasta pi medio positivo. Hacemos la integración y efectivamente nos da el mismo resultado. Bueno, este es aplicado, solo que tiene valores numéricos. Una lavadora estándar de 1 pulgada tiene un radio interno de 13,5 milímetros, que sería este de aquí, y uno externo de 31 milímetros. La lavadora tiene 4 milímetros de espesor. La densidad de la lavadora nos la dan en kilogramos por metro cúbico. Debe ser de acero. Calcular el momento de inercia de la lavadora alrededor de un eje perpendicular que pasa por el centro de masa. El centro de masa está en el centro. Esto sería... Tendríamos este volumen aquí, que sería del material con densidad ρ. Sería esto de aquí. Como son cilindros, podemos trabajar en coordenadas cilíndricas. De hecho, si tomamos un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, sabemos que es r de tita por dr por la profundidad, que es de z. La densidad del volumen ρ. Sabemos que como es constante, ρ va a ser también m total entre el volumen total, o va a ser igual a dm de b. dm el diferencial de masa, de b el diferencial de volumen. M total es m volumen. Como es este volumen
encerrado acá, piensa que esto es la diferencia del volumen con un radio Rout y se le resta el volumen del radio interno Rin. Entonces nos va a quedar pi por Rout al cuadrado menos Rin al cuadrado por D. D es la profundidad, ¿no? M, de aquí M es igual a ρ por esto. Podemos meter los valores numéricos y calcular M. Nos da 7,6 por 10 a la menos 2 kilos. dm va a ser entonces ρ por dB por esto. Y nos quedaría esto por esto. Esto es una constante, puede salir fuera de la integración. Entonces el centro de masa va a ser dm por la distancia de cualquier diferencial de volumen, en este caso cilíndrico. Sería algo así. Un diferencial de volumen cilíndrico. Esto sería de θ, esto sería r. La distancia que hay de este diferencial de volumen al centro, al eje, es simplemente r. Entonces, como es r al cuadrado, nos va a quedar r al cuadrado por esta r, y nos queda r al cubo de θ de r de z. Z varía, es la profundidad entre 0 y d. θ varía entre 0 y 2pi. Y r varía entre el radio interno y el externo. Bueno, entonces aquí simplemente se hace la integración, es muy sencilla. Aquí integramos primero respecto a θ, se multiplica esto por 2pi y nos queda integrar con respecto a r al cubo, que es r a la 4 entre 4, y evaluada entre r interno y externo. Nos quedaría analíticamente así. Y metemos los valores numéricos, nos da 4,4 por 10 a la menos 5 kilogramos metro cuadrado. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí.